primer papa jesuita, primer papa latinoamericano, un papa que transformó la iglesia y que tuvo un gran aporte en la obra también de las iglesias latinoamericanas. Por eso a esta hora tenemos contacto con Luis Fernando López. Él es delegado de la Conferencia Episcopal Italiana para la Pastoral Latinoamericana. Padre Luis Fernando, gracias por ese contacto con nosotros a esta hora. Es un gusto tenerlo acá. Usted lleva 12 años viviendo en Roma, trabajó muy de cerca al Papa Francisco en todo su pontificado, conoció su obra, conoció su vocación, esa vocación de servicio. ¿Cómo recibió esta noticia usted y en medio de toda esa construcción que él hizo en la iglesia, cómo cree que fue ese aporte principal del Papa para la iglesia latinoamericana? Sí, muy buenos días para todos allá en Colombia. Aquí ya estamos en la tarde, son las 2:35. Fue una noticia inesperada porque como ya todos lo conocen, el domingo estuvo dando la bendición Urbe et Orbi, salió a saludar a todos los fieles en la plaza de San Pedro y fue una noticia que el lunes de Pascua ninguno se la esperaba, con mucha tristeza la recibimos. Y sobre todo golpea mucho porque fue un papa que estuvo muy cercano a los últimos, desde el inicio de su pontificado. Fue característica su cercanía, la importancia que le dio a la parte de los migrantes. Yo trabajo en la Conferencia Episcopal precisamente con la Fundación Migrantes y fue la época en que estuvieron todos esos naufragios en Lampedusa, tantos migrantes que murieron en el mar ahogados, y él desde el primer momento se desplazó incluso hasta esa isla para estar cercano. También para los pobres, instituyó la primera jornada mundial de los pobres. Fue un papa muy cercano a los últimos. Celebró el Jueves Santo, el lavatorio de los pies en una cárcel, cercano a los encarcelados, a los últimos. Fue el papa de los últimos. Y claro, los latinoamericanos, siendo el primer papa latinoamericano, lo sentimos bastante. Padre Luis Fernando, el Papa de los últimos, que para él fueron siempre los primeros, porque la atención especial estuvo dedicada siempre a ellos. Padre, en medio de todo lo que usted ha podido ver de los actos que se llevan a cabo allá en Roma, de la llegada cada vez de más personas, de delegaciones, estamos hablando de representantes de primer nivel de la Iglesia en el mundo, pero también líderes políticos. Sabemos de la participación ya de 3 cardenales que llegarán allá a Roma. ¿Cómo será esa participación latinoamericana? La participación latinoamericana seguramente será muy numerosa porque en Roma las comunidades latinoamericanas son bastante numerosas y seguramente van a estar ahí presentes. Además porque hay capellanías en varias iglesias de Roma, de diferentes países latinoamericanos que se están organizando y seguramente van a participar. Además porque hay mucho peregrino en Roma en este momento, porque no nos olvidemos que estamos en pleno jubileo. Entonces hay muchas personas que están en Roma participando también al jubileo. Padre Luis Fernando, usted nos hablaba ahora de los migrantes, que era una población muy especial para el Papa Francisco, casi que hasta en sus últimas intervenciones o discursos se refería a ellos. Además de esa población de los migrantes, las reformas de Francisco que generaron en la Iglesia, ¿cuál cree usted que debe ser el nuevo camino o el papel de la Iglesia frente a ellas? Yo creo que es seguir con las líneas que nos trazó el Papa Francisco en sus discursos, en sus enseñanzas, pero sobre todo con su vida, porque él habló, sí, porque escribió encíclicas, porque escribió muchos mensajes, pero habló también con su vida, con la forma en que llegaba a las personas, con el querer estar cerca del pueblo. Entonces yo creo que esto es lo que debemos de continuar. Ese es el camino que la Iglesia está llamada a seguir hoy. Padre Luis Fernando, ¿y cree que sí será posible continuar, que se dé esa continuación con la llegada del nuevo Papa? Y también le hago pregunta en relación con el rol de la mujer en el que el Papa Francisco también se concentró, y quisiera saber, usted que trabajó con él tan de cerca, ¿cómo fue ese empoderamiento que tuvo de la mujer también, él allá latinoamericana, pero estando en esos roles significativos de la Iglesia allá en Roma? Ok,
Son muchos los temas seguramente que están ahí en el tintero y no tenemos que adelantarnos a cómo irá el nuevo Papa, qué dirá, cómo, cuál seguirá. Aquí lo único que tiene que hacer la Iglesia en este momento es ponerse en oración, pedir la asistencia del Espíritu Santo para este momento de Iglesia tan fuerte, para que ilumine el cónclave que se va a desarrollar y que el Espíritu Santo sea quien ilumine y quien guíe la Iglesia en todos estos temas. Y ya usted ponía uno, el tema de la mujer. El Papa dio mucha importancia a la mujer y su participación al interno de la Iglesia. No hace mucho nombró una mujer, una religiosa, como jefe de uno de los dicasterios de la curia romana, como para decir que la importancia sí se la había dado y con hechos concretos. Pues padre Luis Fernando, muchísimas gracias por estos minutos con Noticias Caracol para compartir un poco también de ese sentir y a la vez de la visión en este momento de lo que se espera, ¿no? De lo que se viene y lo que se está viviendo en este momento en Ciudad del Vaticano. Exacto, son las tres estaciones. Hoy se hizo la primera, que fue trasladar el cuerpo de la Capilla de Santa Marta hasta la Basílica de San Pedro, ahí en Vaticano, donde continúa para la oración y para la despedida de todos los fieles. Ya el viernes en la noche, a las 8 de la noche, hora italiana, cierran el ataúd y el sábado se hace el rito de las exequias del Papa y terminado ese rito se traslada el cuerpo hasta la Basílica de Santa María la Mayor, donde él quiso ser sepultado, porque era la basílica donde él iba a encomendar los viajes apostólicos. Y igual, cuando fue elegido Papa, fue la primera basílica que visitó para encomendar su pontificado, y regresando de los viajes iba allí a agradecer a la Virgen María todo el viaje que había hecho. Fue decisión de él y así lo han programado. Sí, señor, gracias por recordarnos el significado de esa disposición del mismo Papa Francisco hace apenas un año. Muchas gracias nuevamente y un abrazo.